Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar cruzando callejuelas los tiempos de la cruz y de la espada, el ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó, ciudad amurallada, tu edad de folletín. Las carabelas se fueron para siempre de tu rada, ya no viene el aceite en botijuelas. Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos. Luis Carlos López. Trato de entender y de comparar la situación actual con el pasado. Y si uno conoce el pasado, entiende la situación actual. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué actuamos como estamos? ¿Y por qué somos como somos? Está vigente el poema del Tuerto López. Está vigente después de muchos años. Nada ha cambiado. Todo está igual. Y se puede aplicar después de muchos años a esta época. Desde la primera mitad del siglo XX, en el cordón de muralla, adosado, existían unos barrios que además uno le pregunta a la gente y no recuerda, y la gente joven no tiene ni idea, que eran los barrios de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo. Pero entonces empieza como todo un sistema orquestado desde el Estado, pero que tenía que ver también con su influencia en la prensa de la época, para referirse a estas personas como personas distraídas moralmente. Entonces se decía que ahí vivían prostitutas, que vivían bandidos, cuando la realidad era que toda esa gente que vivía en estos barrios adosados a la muralla trabajaban en el centro. De hecho, se crearon un sistema de escalerillas para no darse la vuelta, sino para subir por la muralla, para trepar la muralla y irse a sus lugares de trabajo. En especial en 1936, un homenaje que quieren hacerle a General Santander, empiezan a planearse la avenida, y estos barrios que estaban extramuros empiezan un poco como óbices de ese proyecto. Y desde la prensa y desde otros sectores empiezan los mecanismos de poder para poder desestructurar estos barrios. Estas personas fueron desplazadas de estos lugares, la mayoría hacia Canapote. No tenía las condiciones de urbanización, entonces pues también ahí se quiebra tejido social. Estas poblaciones después se fueron a otros tipos marginadas, a lo que empezaba a consolidarse Cartagena en esas periferias, y básicamente similar a lo que pasó después con Chambacú. Otro antecedente importante de desplazamiento, que no hubo no hubo ingreso de nueva población, pero sí hubo un desplazamiento importante, y también con toda serie de cuestionamientos morales a sus habitantes, fue Chambacú. En virtud de todas estas decisiones que se toman desde el Estado en Cartagena, desaparece Chambacú, la erradican. Básicamente, para mí es una práctica de apartheid. Cómo sacan el barrio de Chambacú de la manera prusiana, de la manera violenta. En una madrugada les dicen, vamos, ahí hay unos camiones para que ustedes se monten porque ya se van a ir de aquí. Se desconocen una cantidad de derechos, lo sacan además de una manera muy violenta y sobre todo con un desprecio muy fuerte hacia la gente y con mucho racismo. O sea, decir que alguien era de Chambacú
era ponerle la lápida en lo moral, o sea, porque también se decía toda suerte de cosas negativas de los habitantes del barrio. Ahí hay un propósito muy claro de la élite de Bogotá y de Cartagena de turificar la ciudad. Ya hacia los 50 el gobierno había decidido, con todo un tema de recesión económica que había, que una de las puntas de lanza iba a ser el turismo, y se escogió a Cartagena con esa finalidad. Después de los años 50 para acá, del siglo XX, las élites, tanto locales como nacionales, tuvieron cada vez más claro que Cartagena tenía que ser un polo turístico internacional. Y por eso es que se toman una serie de decisiones sobre el mismo territorio. Una decisión cultural fue la llegada del Festival de Cine en 1960, ¿verdad? El Festival de Cine aparece como una estrategia de volver a Cartagena como un destino turístico internacional. Ya fuera Chambacú, de ahí viene la siguiente fase, y es sacar el mercado público para reemplazarlo por el centro de convenciones. Cuando eso pasa, cuando el mercado público se va, eso tiene un efecto directo en Getsemaní, porque es que el mercado público y Getsemaní como tal formaban parte de una misma realidad, histórica y de una misma dinámica social. Mucha de la gente que trabajaba en el mercado era de Getsemaní, bien porque fueran dueños de almacenes, o bien porque fueran dependientes de colmenas, o porque entregaran sus productos allí. Eso hace que mucha gente se desplace a las cercanías del mercado de Basurto. Yo creo que de ahí es que viene el empobrecimiento de Getsemaní, porque la gente casi toda de Getsemaní trabajaba en el mercado y tenía su alimentación, todas sus cosas las sacaban de ahí. Cuando existía el mercado público de Getsemaní, el Estado lo primero que hace es una declaración de zona roja de Getsemaní. Eso lo que precipita es una devaluación de todo el patrimonio inmueble. Entonces, declarar la zona roja es decirle no vivan ahí, va a haber una política pública de represión, se incrementa el tema de la delincuencia. Es una cosa realmente difícil de tratar o de manejar en algunos espacios, pero a Getsemaní la gentrificación le aportó algo muy positivo, que fue quitarle un poco el estigma de barrio peligroso. Cuando tú me estás hablando de la drogadicción, de la delincuencia, fue una trampa que nos tendieron de una manera muy vil y miserable, donde fueron coadyuvantes nuestros mismos funcionarios públicos. Muchos, por el tema de la ola de delincuencia, sacan a los hijos, sacan a su familia a otros barrios, unos muy cercanos y otros muy distantes. Entonces ahí se comienza a observar de que están saliendo la gente por el tema de seguridad. Nos lumpenizan el barrio a propósito para tener una disculpa de desalojarlo como desalojaron a Chambacú. Y siembran la calle de la Media Luna de prostitución, venta de drogas, delincuencia, asaltos, robos a todo momento. E incluso llegan a penetrar en los puntos más neurálgicos nuestros aquí al interior del barrio. Y ya con eso se va creando una imagen del barrio como zona roja. Se formaban riñas, había asesinatos, había microtráfico, drogas abiertamente, digamos, había una serie de cosas que hacían que ese barrio tan importante estuviera recibiendo toda una carga negativa, toda una imagen negativa. Allá no se va, allá es peligroso, hay que evitarlo. Lo que comenzamos a hacer, la limpieza en Getsemaní, fuimos nosotros mismos, no fue el alcalde, no fue los concejales, no fueron
los senadores de aquí, no fueron los representantes de aquí, tampoco, no fueron nadie, sino fuimos nosotros que dijimos, basta, no más. Invitamos al alcalde, nosotros invitábamos a la gente que viniera, porque uno le exigía y aquí nadie metía la mano. Que era muy estigmatizado, nosotros por razones obvias, el Semaní era un antro, era un foco rojo, era una cosa, pero había muchas familias buenas, todavía hay muchas familias buenas, hay familias que saben lo que es el Semaní y por eso se quedaron. Al quitarle el mercado público y al quitarle el muelle, por primero se va al mercado en 1978, el Semaní entonces queda, digámoslo así, en una especie de limbo especialmente social y económico. Por una parte cercado por temas de delincuencia muy fuertes y económicamente también el barrio se deprime porque le quitan pues su escenario principal y desaparecen varias vocaciones de oficio, que eso es lo más importante. Comienza a desaparecer varios oficios y oficios que marcaban la identidad de Getsemaní. La condición de ser un barrio extramuro, la condición de ser arrabal, la condición que caracterizó a este territorio en cuanto a sus habitantes es que eran personas vinculadas a la actividad de servicios. Oficios que tienen que ver con ¿qué? Con los carpinteros, que son muy importantes. Ya quedan muy pocos vestigios, creo que queda un bar que se llama precisamente Los Carpinteros, como ya un recuerdo de ese oficio, que entre otras cosas es un oficio colonial. El esclavo que más valía en Cartagena era precisamente el que sabía de carpintería. La más importante, una de las más importantes es la de pulpero. ¿Qué es un pulpero? Alguien que tiene una tienda. Un pulpero esa es la connotación del término. Entonces te está demostrando a ti cuáles son las relaciones de trabajo, de generación de ingresos caracterizantes del territorio. Plateros, orfebres, zapateros, etcétera, etcétera, que eran muy importantes para abastecer finalmente la ciudad de cosas que necesitaba. Los sastres, los que hacían los herrajes, sobre todo la gente que trabajaba en todo este oficio de la reparación de embarcaciones, marineros, capitanes prácticos. Las características de acá fue de artesanos, personas vinculadas con la pesca, personas vinculadas con el arreglo de naves, que era la actividad principal. Por eso se le hace un gravísimo daño a Getsemaní cuando le cierran la vista al mar ahí en la Bahía de las Ánimas. Eso ha sido uno de los impactos de mayor desarraigo para esta ciudad. Getsemaní tuvo historia hasta cuando aparece el centro de convenciones y el parqueadero del centro de convenciones le pone una frontera con respecto al mar. Y Getsemaní es mar. Y le quitas el mar, entonces ya se murió Getsemaní. El puerto de carenaje estaba en Getsemaní y esto implica que había una gran cantidad de artesanos que tenían que ver con los oficios de mar que vivían en Getsemaní. El mar era la vida de la ciudad. Todo llegaba por mar, todo se iba por mar. Entonces el tema es grave. Para mí la estocada que termina, que pone a agonizar a Getsemaní es el parqueadero del centro de convenciones. Eso es de nosotros. O sea, eso es de la gente, eso es... Ahí deberían haber una gran cantidad de actos populares, culturales, de economía popular también. Es decir, eso no es para poner carro, eso es de la gente, porque la ciudad es su gente. Ya, pero entonces, imagínate, ya eso tiene más de 20 años, está ahí, entonces estamos hablando de un cadáver. La gentrificación uno puede verla en dos perspectivas. En los procesos naturales de renovación urbana, que son procesos dinámicos de transformación porque todo se transforma. Entonces aquí hay transformaciones que son producto del mismo proceso social. Esos son procesos de renovación. Pero el proceso de gentrificación es algo supremamente diferente, porque los procesos de gentrificación generalmente son inducidos y generalmente detrás de ellos hay razones eminentemente económicas. Esto es lo que ha sucedido en Cartagena, sobre todo a partir de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, porque eso puso en valor a la ciudad. Para mí el detonante de todo esto fue la declaración de la ciudad como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1984. Esto lo que hace es que genera, uno de los efectos que genera es
un costo y una especulación inmobiliaria. Cuando se da la declaratoria es como el momento del boom, ¿no? O sea, en el que los inversores privados se interesan en el centro histórico y empiezan a comprar residencias. Inicialmente fue gente del interior del país, era como un caché tener una casa en el centro, como vamos a mi casa al centro, ¿sí? Pero más eran segundas residencias que para habitar. A partir de declarar patrimonio histórico y de la humanidad Cartagena, pues era de mucho estatus tener algún inmueble aquí en el centro histórico. O sea, son una serie de elementos que muestran que las políticas de patrimonio, las políticas que se derivan de esa declaratoria no fueron tan buenas para la ciudad, no fueron tan buenas para sus ciudadanos, porque no habían políticas que soportaran la declaratoria de una magnitud de la importancia que tiene lo que efectivamente tuvo desde el punto de vista económico. Nos tomamos el trabajo de pedir certificados de libertad y tradición de algunos predios en algunas zonas de San Diego. Pedimos del año 84 hasta el año 95. Hubo casas que pasaron a costar de 30 millones de pesos, 1.500, 2.500 millones de pesos. Entonces, claro, esa es la superpotenciación de tu patrimonio familiar. Al poner en valor el suelo, quienes menos tienen capacidad de apropiarse de este, paradójicamente, son los que aquí mismo viven. Entonces, al valorizarse, pues también suben los impuestos. Y ahí sí no hay alternativa diferente a la de vender o perder el predio. Esa es una dramática verdad. Getsemaní en nuestro proceso histórico era el arrabal, fue siempre estigmatizado como un lugar fuera de, y así creció Getsemaní. Le sigue la gente teniendo miedo, todavía la gente dice no vayas allá porque es peligroso, ¿sí? Tiene unas problemáticas sociales de drogadicción y de prostitución, ¿ya? Y sigue siendo un foco alejado de. Sin embargo, llega un fenómeno que no es ningún tipo de turismo. Todo el mundo dice, no, los mochileros, eso es un fenómeno que se dio para los 2006, 2007, llegan ellos acá, empiezan a montar en redes sociales, se hace una apertura alrededor de nuestros medios de comunicación. Estos mochileros, entre comillas, toman un viaje sabático, viajan todo un año y no viajan solo a Cartagena, sino a toda Latinoamérica, que hay gente que ya incluso venía, pero que ahora con todo este proceso se da pues más su apertura también a ellos, pero que ellos lo que están buscando es cultura, identidad, idiosincrasia. Siempre había por la media luna, pero ellos como que no entraban mucho aquí, pero después poco a poco se veía que ellos estaban entrando en la plaza, pusieron más negocios para mochileros, restaurantes pequeños, restaurantes baratos. Y eso más que todo era en los mochileros, la presencia de los mochileros. Y bueno, este proceso de gente llegando al barrio a encontrar como cosas muy atractivas culturalmente en el barrio, le aportó eso, ¿no? Que otra gente también llegara y como que bueno, ya no es peligroso ir allá y qué chévere y vamos todos. Y los hostales se empiezan pues como a ser famosos en Cartagena, en el Getsemaní, y al lado de esos hostales nace la lavandería, el lugar de los almuerzos, el lugar del desayuno, y se empieza a construir esa infraestructura para esos mochileros, ¿ya? Y así es que realmente empieza un desarrollo sin planificación en Getsemaní. Y comenzaron ya a poner unos restaurantes en la plaza, alrededor de la plaza. Eso fue un cambio, sí que se notaba, eso como ya el barrio cambiando. Se hacen hoteles, se hacen bares, restaurantes, tiendas de diseño, y todo esto lo único que hace es encarecer toda la actividad del sector. Se empiezan a desplazar esos pequeños comercios, esas tiendas de barrio que se podían ver en el centro histórico, pues entonces ya no es la tienda de barrio, sino la super boutique, ¿sí? Y con los precios de una boutique. Mucha gente vende y se va. Algunos otros se quedan, pero a la larga la vida se les hace incómoda, porque te cierran la tienda a la esquina.
y te ponen una boutique. Porque se te fueron las vecinas, las amigas y toda esa red, todo ese tejido social en el que tú estabas sostenido. Es más, las primeras casas que se vendieron por aquí fue la casa donde vivía Patricia Yolí, allá en la esquina donde queda Demente, que fueron 3 millones de pesos. Hoy en día, donde quedaba antiguamente esquina con Plaza Trinidad, la del señor Daza, que la vendieron por 20 millones de pesos. La casa de los Carrillos, aquí en la calle del Pozo, la vendieron por 20. Fueron las primeras 3 casas que yo vi vendidas. Hoy en día, ¿cuánto vale la esquina nada más el alquiler del señor Daza? 12 millones de pesos. Nada más por alquiler, y mira por cuánto en el tiempo aquel en que lo vendieron. Gente que compra las casas, las arregla, le aportan valorización al barrio, pero a la larga esa valorización se vuelve una bomba inflacionaria que termina impactando a los otros que eran habituales o que son tradicionales, gente tradicional de los barrios, y los perjudica. La gente pobre no tiene plata para pagar impuestos y se ven obligados a vender sus patrimonios, porque no son casas, son patrimonios. Se ven obligados a vender su patrimonio porque no les alcanza el dinero para pagar impuestos y se tienen que mudar a otros barrios. No tenemos recursos para pagar el costo de los servicios públicos, los impuestos son demasiadamente costosos, todo lo que tiene que las reparaciones de las viviendas son costosas y no existe. Entonces, para nosotros es más que una expulsión. Lo están forzando a alguna gente en que tienen que vender con los servicios supremamente caros y la electricidad, el agua, y la gente tiene que salir de acá. Los apartamentos se han puesto demasiado caros, va a ir sacando poco a poco lo mismo que aquí. Se ha puesto esto caro y eso. Y nos quieren sacar a nosotros con los impuestos. Los impuestos, la luz elevada, el agua elevada, el catastro elevado. O sea, ahora mismo una persona de estrato medio no puede vivir en el barrio de Semaní. Es imposible. Donde un recibo de la luz te viene, imagínate, enorme. No te puedo decir la cantidad porque son muchas casas, pero siempre es alto, el agua es alta, todo es alto. Allá no es un barrio como te digo. O sea, no es un barrio... Ha cambiado mucho. El aumento tanto del agua, de los impuestos que tiene que ver con la energía, con el agua, el impuesto predial también que de alguna manera ahorca a los dueños propietarios nativos de aquí, eso también influye para sacarlo. Todas esas cosas te van haciendo la situación incómoda al punto que terminas yéndote o terminas expulsado del barrio y muchas veces no es por gusto. Te vas porque definitivamente no puedes pagarlo. Tú no quieres irte, pero no puedes pagarlo y te vas. Ya hemos visto casos donde hay gente que ha vendido su casa aquí y han quedado en las mismas o peor. Porque si algo tenemos nosotros es que aquí, si tú no tienes, tú sales aquí mismo y consigues. Pero en otro barrio que tú no conoces a nadie, que eres nuevo en una comunidad, que de pronto las personas que viven ahí no están de pronto como que muy bien económicamente, no vas a conseguir. En cambio, te lo digo porque los ve uno que se mudan del barrio, pero vienen todos los días. Con el tiempo, cuando ya vendían, es que se iban a dar, tomaban en cuenta que por qué la vendieron barata. Y eso es lo que nunca pensaban ellas, que algún día, aquí en este barrio de Semaní, se iba a valorizar más de 1000%. Y entonces aquí se rebuscan, o ya la gente sabe quién es el electricista, quién es el plomero, y los buscan, se sientan en la plaza, ya los van a buscar. Entonces, son muy pocos los casos donde la gente de pronto ha tenido la suerte de invertir y quedar económicamente estable. Pero sí han habido casos donde a la gente la han estafado, a otros inclusive han fallecido. Y mucha gente dice que
haber salido de aquí le ha proporcionado que se han muerto sus familiares, ya las personas mayores que salieron se han muerto. Y dicen que es por la tristeza de no estar en Getsemaní. Los datos estadísticos muestran que las personas de la tercera edad que han sido sacadas, que han vendido sus familiares, han fallecido. Tenemos más de 10 personas que sus familiares vendieron la vivienda, que se mudaron para los barrios cercanos y las personas de la misma nostalgia han fallecido. Mi abuelo era una persona de que todos los días a las 4 o 5 de la tarde se vestía y salía a caminar con un compadre, todos los días. Eso era algo sagrado para él, salir, caminar y después sentarse en una mecedora a hablar con su compadre. Por razones que a veces siempre hay alguno de la familia que quiere vender la casa, se vendió la casa de mi abuelo y él se mudó a otro barrio. Ya no podía salir. Él le entraba una cosa en la tarde que él decía, yo me voy para mi casa, yo me voy para mi casa, yo me voy para mi casa. Hasta que se murió, se afectó y se murió. El desarraigo genera unas secuelas como la ansiedad, como la despertenencia. Y muchos de los desarraigados les gusta finalmente diluir sus angustias y su tristeza. Así que vamos a tener unos cuadros muy preocupantes como secuela de estos procesos de gentrificación. Mi madre ya va a tener 10 meses, está viviendo allá con el hermano mío allá en La Gaviota. Es todavía que cuando ella viene, ella suelta su llanto en la Plaza Trinidad como si fuera alguna vaina que le hubiera pasado. Lágrimas. ¿Por qué llora? No, porque me da nostalgia de ver otra vez viendo a la gente de Getsemaní y gente que llega aquí, que son del mismo barrio. De María, ¿cómo está esta vaina? La saluda y se va en llanto y saludando con llanto y todo lo demás. Yo he dicho a mis hijos, a mi señora, si yo me muero, quiero que me cremen y las cenizas me las echan allá abajo en el agua. Porque quiero volver a Getsemaní. Seríamos optimistas en decir que estamos en un 15% de la población de Getsemaní. A raíz de eso ya hay menos gente. Entre menos gente de la comunidad hay, tú menos te la vas a encontrar en la calle. No hay más allá de un 20% de la población que sea originalmente de Getsemaní y quedarán algunas 4 o 5 calles que sean realmente de habitantes locales. De mis afectos, mucha gente se ha ido. Mucha gente, nosotros hicimos un censo en el 2013 en donde contamos con una población del 28% de habilidad dentro del barrio. Hoy si acaso tenemos un 12%. Actualmente somos entre el 18 y 15% de los raizales que tienen casas propias aquí y que se han logrado mantener. De ahí parte la decadencia en muchos aspectos como el getsemanícense, además que nos ha afectado en la parte cultural, social, en la parte de seguridad y nos ha hecho perder fuerza como comunidad. Aquí no hay prácticamente ni el 10%. Aquí en cada calle del barrio de Getsemaní hay 5 o 6 personas que estén viviendo dentro de su propiedad. Y lo demás son hoteles boutique, hoteles, hostal y todo lo demás. Y la mayoría han vendido. No hay 1.200, 1.500 personas que sean realmente getsemanicenses. Luego entonces ya está desapareciendo porque al irse ellos se llevan la cultura, porque la cultura es viva. Y al irse ellos pues quedan las paredes. Como pasó en San Diego, pasó Centro, son barrios fantasmas. Ya, tú lo que ves puro negocio, puros locales. El turista caminando, viendo, vitrineando, yendo a lugares, pero ¿qué? Comunidad no hay, como todavía la hay en Getsemaní. San Diego ha perdido totalmente su cultura. La otra parte del centro no hay ninguna cultura, no hay más residentes, no hay raizales, no hay nada, no hay tradición. Getsemaní es la única parte, la última parte del centro histórico que mantiene su tradición y cultura, que todavía tiene familias que están aquí desde generación sobre generación.
es realmente el lugar más importante del centro para mantener esa tradición. Y una de las cláusulas de la UNESCO para que la ciudad siga siendo, o sea, patrimonio histórico de la humanidad, es no solamente la parte de vista arquitectónica, pero la parte cultural. Y la parte cultural está solamente en Getsemaní, no en el resto del centro. Ahí tenemos San Diego, ahí tenemos el centro, ahí está. La prueba, barrio fantasmal, un barrio de casas muy bonitas, muy recuperadas, pero no está el patrimonio vivo que es la gente. El patrimonio vivo es la gente. Si esa gente no está aquí, pues eso no se va a construir, sencillamente habrá un vacío. ¿Qué pasará? Bueno, habrá un vacío. Y dicen todos los textos, hasta los bíblicos, que cuando había el vacío, había el caos. Y eso no lo han entendido los señores que están explotando el turismo. Para ellos el patrimonio hay que explotarlo con muestra en escena de las viviendas bonitas. Pero nosotros, que sí sabemos que la nueva ola del desarrollo turístico es de que la gente quiere venir para conocer la idiosincrasia de la gente que está viviendo. Bueno, la gente habla de San Diego, pero si vamos a hablar de impactos, tenemos que hablar de Santo Domingo. En Santo Domingo vivían familias, y muchas, y fueron las primeras que salieron del centro. Entonces ya tú vas a Santo Domingo y no hay una sola casa de familia. Antes, incluso en la primera década del 2000, conseguías familias todavía, habían restaurantes de familias y había gente que vivía ahí en casas que eran de tradición familiar. Y ya hoy, el día de hoy, es absolutamente cero. Es decir, yo siento que es un fenómeno como radial que va ocurriendo. Entonces, sucedió en Santo Domingo y luego sucede en San Diego y luego en Getsemaní. Se han invertido alrededor de $1 billón en los últimos 10, 12 años. De ese orden ha sido la inversión. Pero están exentos de impuestos, lo cual significa que van a utilizar la ciudad, el señuelo es precisamente la ciudad para poder vender apartamentos en la ciudad de Cartagena, en el centro histórico o en la periferia, como ya está sucediendo. Porque hay un proceso de expansión, de tal manera que la gente que está, digamos, en el barrio Torices también va a ser desplazada, ¿no? La zona que está alrededor del San Felipe también va a ser desplazada en el mediano plazo. Digamos 10, 12 años ese proceso sigue. Yo creo que lo que está pasando en Getsemaní además se va a terminar replicando en toda la ciudad. Yo no sé dónde vamos a terminar viviendo. En La Boquilla ya estamos viendo cómo cada día va siendo reemplazada la gente que allí habita. O sea, la gentrificación se concentró ahora aquí, pero esto tiene también un reflejo. Entonces la ciudad va para allá y efectivamente tú puedes ver que las grandes masas de construcciones multifamiliares están siendo de aquel lado, que es donde está la tierra. Esta tierra es altamente valorada, por lo tanto hay que desplazarlo mucho más. Es la dinámica de la economía en términos del valor de la tierra. El Espinal está en riesgo Torices. Yo creo que va a ser algo que va a ir replicándose lentamente por toda la ciudad. Ya perdimos el centro, ¿no? O sea, ya no son zonas realmente residenciales, ya no hay gente. Entonces, al no haber gente, pues hay un vacío de cultura, porque ni siquiera es reemplazada por los que ahora eventualmente ocupan esos espacios, porque ellos no están con permanencia, y lo que genera la cultura es la interacción que se establece entre el territorio y el ser vivo, ¿no? Va marcando precedentes, va marcando costumbres, va convirtiendo en tradición las que son las costumbres, y se va construyendo un entramado social y se va construyendo cultura. Pero eso no es lo que está sucediendo ni en el centro histórico, ni en San Diego, ni va a pasar en Getsemaní hacia el futuro. El problema no es la venta de las casas, porque si fuera casa por casa, pero es una casa por un bar, una casa por un restaurante. Y así sucesivamente, eso es lo que está buscando la gente. La inversión extranjera quiere eso. Poner hoteles, bares, restaurantes. Fíjate, aquí hay uno. Eso ahí era una bodega. Compraron y hicieron una, y hay otro, allí mismo hay otro, en la esquina hay otro. Y así te metes tú para la Plaza de Trinidad y eso es puro restaurante, puro hotel. Si coges para la Placita del Pozo, que hasta hace poco, ponle tú, 1 año y medio yo me sentaba ahí, ahora eso es lo que está lleno de pura banca, de pura mesa de negocio y de cosas, y a uno no se puede ni sentar en esa placita. Ya la plaza, en vez de ser
25% mochileros mezclado con 75% locales, ya es 60% turistas y los que quedan de los locales ahí como un poco intentando ganar su espacio y mantener su espacio. Ya los niños no pueden jugar ahí, ya no, se cambió, no es la sala de todo el mundo, es más, es una atracción turística, ¿no? Pero sigue teniendo mucha atracción para los extranjeros que quieren ver por lo menos un poquito cómo era Cartagena antes. Estoy muy consciente de que lo que yo hice cuando compré mi casa fue desplacé a la familia que vivía allá. Y normalmente era el uso, digamos, que tenía la casa por los últimos 25 años. Yo cambié el barrio con mi acción. Y yo creo que con el tiempo mucha gente llegaron siguiendo los pasos míos y otros extranjeros que había hecho lo mismo. Y ese comenzó a cambiar Getsemaní. Esa es la gentrificación. Que llega alguien con dinero, que desplaza a alguien con menos dinero. ¿Qué significa o qué es la gentrificación? La gentrificación es esa llegada de personas que se ven atraídas por los valores culturales que tienen determinadas zonas, pero que no quieren perder el confort de otras cosas que ellos reconocen o de otras cosas que viven y que terminan impactando en las comunidades, tanto positiva como negativamente. Lastimosamente, desgraciadamente, la mayor parte del impacto es negativa, ¿no? No se puede, digamos, mentir alrededor de eso. Y básicamente, en concreto, significa aburguesamiento de un sector de la ciudad, cualquiera que sea la ciudad. Casi siempre son sectores que de alguna manera tienen, digámoslo así, un rasgo y un rastro histórico muy importante, pero que viene de alguna u otra forma en declive, como en efecto pasó con Getsemaní. Y entonces ese declive consiste en que la vida de los raizales, la vida de los locales, se vuelve cada vez más difícil de sostener económicamente hablando, entre otros aspectos. Lo de la gentrificación es como, digamos, una ciencia nueva, digamos que comienza a tomar fuerza a partir de los mediados de los 60. Los 60 fueron muy ricos. Los 60 recuerda que es la guerra de Vietnam, es la década de los Beatles, pasan muchas cosas interesantes en esa década. Entre ellos, el inicio de puesta en valor de algunas zonas de Londres, de la Londres antigua, de la Londres victoriana, que fueron sitios que fueron paulatinamente dejando de tener un uso práctico y se fueron convirtiendo en sitios residenciales para sectores marginados, obreros y demás. Ahora, por ejemplo, en Londres, la gentrificación de Londres ha hecho todo el mundo de Londres. Ya solamente millonarios pueden vivir en Londres, en el centro de Londres, y son billonarios de China, de India, de todos lados, que compran allá, y la gente de Londres ya tiene que vivir en zona 1, 2, 3, que vivían en una zona 1, 2 y 3, ahora viven 5, 6, 7. Y la intención que tuvieron allí con la gentrificación fue la de una razón de carácter económica, y es la de poner en valor el suelo para que genere tributación. Es un proceso, es un fenómeno que estamos viendo por todo el mundo. Los centros que tienen un valor, la finca raíz que tiene un valor, se termina en las manos de los millonarios, los billonarios, y los otros gente desplazan. ¿Para dónde? Para otros barrios que se vuelven los barrios que querían en el primer lugar, en la primera instancia, ¿no? Pero entonces la puesta en valor allí por la necesidad de recuperar con el fin tributario va a conducir a una forma de gentrificación diferente a la nuestra. Porque la nuestra aquí es una puesta en valor con el fin de llevar este suelo a los mercados internacionales en los cuales nosotros no somos consumidores. Somos excluidos del mercado de esa manera, es una cuestión contradictoria. Entonces se desplazan una gente y se van a otro lado con el dinero en el bolsillo o tal vez con una indemnización del pago y se construyen su vida en otro barrio. Sí,
Getsemaní se cambia, otro barrio se construye. Es el progreso, ese es el desarrollo que hemos creado en el mundo con el sistema capitalista. Vienen inversionistas y abren restaurantes o bares y hotel y cambia todo el panorama y el ambiente del barrio. Eso pasa en todo el mundo. Y yo lo he visto pasar en Europa y ahora está pasando en Getsemaní. Y entonces, dicho eso, el efecto que eso tiene sobre Getsemaní, sobre el centro histórico y sobre, digámoslo así, todo el conjunto patrimonial de lo que es Cartagena, se convierte en un vulgar parque temático y en donde la gente como nosotros no importa. Ya, donde la gente como nosotros sencillamente no importa. Y eso no solamente pasa aquí en Cartagena, eso está pasando en todo el Caribe, eso pasa en todo el mundo. Y es lo que está pasando en el centro histórico, ¿no? Que es que la cultura de la cartagenidad ya está sustraída al cartagenero. Porque tengo la seguridad, y lo predigo no como Casandra, sino como economista, que ahí en la puerta del reloj van a poner un torniquete y le van a preguntar al que va a entrar que qué va a hacer allá. Y él no va a saber responder y de repente va a ser el que le pregunta quien le responda la pregunta. Si usted va a consumir, y entonces él de pronto va a decir que si se muéstrame la Master Charge. Y como no la tiene, no va a poder entrar, porque eso es lo que va a suceder. Canclini tenía muchísima razón. Estamos transformando el concepto de ciudadanía para convertirnos en consumidores. De tal manera que nosotros en esta plaza ya casi no somos ciudadanos, porque no estamos en un espacio público, sino un espacio que crecientemente se privatiza y por lo tanto tú vienes a consumir, no a disfrutar tu condición de ciudadano. ¿Ves? Eso es una de las secuelas trágicas que se vienen sobre la ciudad de Cartagena y en particular con este barrio. El sentido de pertenencia es muy débil, eso es evidente. El sentido de cartagenidad está por reconstruirse, está debilitado. Yo creo que en el corto plazo, es más, inclusive nosotros podemos perder la fiesta del 11 de noviembre bajo la entelequia del rescate de la fiesta y de la revitalización, y van a terminar convirtiendo esto en una verbena de la fiesta de Carnaval de Barranquilla. Y esto de aquí, en vez de llamarse fiesta del 11 de noviembre, se va a llamar Fiesta de la Independencia S.A. y se van a apropiar de ese patrimonio cultural, tal cual como está sucediendo en Barranquilla. Y tal cual como sucedió, por ejemplo, con el Centro Histórico de Santa Marta. Estaba privatizado cuando aún no habían puesto la última balustrada de cemento, porque fue así, fue así. No hay samario en la plaza. Y todavía la gente sigue escudriñando para ver si le venden. Es más, precisamente no hace ni 2 horas, me preguntaron sobre un lote baldío o casa que tengo 800 metros cuadrados para comprarlo. Pero extranjeros. Extranjeros y gente del interior. Y yo veo gente caminando aquí, está mirando, esta casa está a la venta o esa, una casa que parecen abandonados. Siempre está el oportunista, siempre está el extranjero, que está pendiente a ver cuándo tú vas a vender tu casa, y si vinieron, claro, y son, no creas que son cifras pequeñas, son cifras que por las cuales mucha gente decidió irse. Sabes que te quedaba como algo de patrimonio y podías vivir bien si vendías, antes de quedarte y perderlo todo. O sea, nosotros nos arriesgamos a quedarnos, pero nos quedamos teniendo una actividad aquí mismo, porque si no la tuviésemos, créeme que también iba a ser difícil, iba a ser bien difícil. Que a veces vienen los turistas y quieren ofrecerle a uno, te compro la casa por tanto, y la casa no está de venta. Y siguen insistiendo, insistiendo, como que lo quieren sacar de aquí a uno. Me han ofrecido un dinero que yo podría comprarme por ahí de pronto unas 5 casas en otro sitio. 5 o 6 casas, comprarme un carro, hacerme un viajecito. Sí, me han ofrecido bastante.
un dinero suficiente. Una casa de esas normalmente aquí, la más barata, está costando entre 1.000 y 2.000 millones de pesos, la más barata. Y yo con 1.000 y 2.000 millones de pesos me compro como 20 casas por fuera. Pero si yo llego a tener esa plata, por ejemplo, llego a comprar baloto y me revienta, yo compro una casa aquí, así sea que me cueste 2.000 millones de pesos. Mucha gente me dice que no, que yo no sea loco. Yo sí soy loco, yo quiero volver al barrio Semaní. Estaba visitando un nieto y mi esposo me llamó para decirme que había venido un señor, un italiano, a ofrecerle una plata y bastante. Y yo le dije que no, que lo pensara muy, mejor dicho, no. No, definitivamente no. Estoy hablando de hace un mes y medio. O sea, a mi papá le han ofrecido hasta a veces cuentas aproximadas de 1.000 millones de pesos a vender la casa. Mi papá se ha negado a vender. Yo no vendo mi casa. Sí, no vendo mi casa y no vendo mi casa. Y le propone y él está en su posición de que no vende. ¿Por qué muchos no lo hacen? Ya es concepto de cada quien. Cuando estaba el boom, pero sobrelevado, que mucha gente vendió, llegaron aquí. Entonces yo le pedí una cifra exorbitante que sabía que no me la iban a dar. Entonces ellos me decían, ¿y tú qué crees que tienes aquí una mina? Yo le dije, no, yo no tengo una mina aquí. Lo que yo tengo aquí son 4 generaciones que han pasado por aquí. La historia, la memoria que está en esta casa. Yo te vendo eso y no te estoy vendiendo un lote. Yo me voy de aquí y se perdió esa memoria. Se pierde esa historia. Este cuento no lo estaría echando yo hoy si ya hubiera vendido. Pues a mí me parece que la tragedia más grande de la que genera la gentrificación, no solamente en Semaní, sino en toda la sociedad cartagenera y caribeña, es la pérdida de la memoria social. O sea, no hay cosa más terrible. O sea, tú sabes que la gente por ahí dicen varias mitologías, dicen entre esas una guayú, dice que uno se muere 2 veces. El día que desaparece físicamente y el día en que la última persona que te conoció te recuerda. Ese día te muere de verdad, verdad. Entonces, fíjate que el olvido es como equiparable a la muerte. Yo creo que la gentrificación genera eso, el olvido social. Y es terrible. Entonces, yo pienso que esa es la consecuencia más nefasta. Si tú no sabes quién eres, ni sabes de dónde vienes, entonces es una pérdida de referentes muy fuerte y así es muy difícil comenzar a construir una sociedad, comenzar a construir una defensa de lo público, comenzar a construir un sentido del interés general. Definitivamente a Cartagena la fundamentación para ser declarado su centro histórico y su conjunto de fortaleza como patrimonio de la humanidad tiene un resorte material, pero definitivamente sin la presencia de las personas estamos hablando de cascarones, o sea, estamos hablando de lugares que no tienen vida. Y es hacia donde lamentablemente tiende a enfocarse el fenómeno. Son algo que tiene que ir conjunto, lo inmaterial con lo material. Porque, o sea, quien tiene que contar su historia es la misma gente. No que venga otra persona de pronto a contársela o a inventársela. Porque nosotros que somos lo inmaterial, somos lo que sabemos cómo es la historia de acá de Semaní. Tienen en el Semaní como la barriada que históricamente no podrán borrar de un plumazo su memoria, que fue allí donde se dio el grito de independencia. Pero además ahí fue donde estaban los lanceros. Además ahí uno de los primeros barrios, si no el primer barrio de Cartagena. Y bueno, la cuestión no es de tradicionalismo. La cuestión es de que como igualmente el patrimonio mundial considera la memoria viva, entonces la memoria viva desaparece. Queda una memoria material que está totalmente sustraída
de su contexto cultural originario. Es otra cosa, ya no será lo mismo. Y eso es lo que va a suceder en este barrio. No sé qué pasaría, no sé qué pasaría si Getsemaní... Yo creo que un pedazo de Cartagena se muere. Entonces, yo creo que sería algo grave en la historia de Cartagena. Pierde bastante Cartagena sin Getsemaní, porque Getsemaní es como un ancla, como algo que todavía mantiene las raíces vivas de Cartagena como tal. Pero si Getsemaní muere, Cartagena yo creo que quedaría sin identidad. Getsemaní vive en sus casas, en sus calles, en su música, en su cultura, en la bola trapo. Getsemaní vive en toda Cartagena. Porque donde hay un getsemanícense, así sea en otro barrio, allí vive Getsemaní. Pero nuestro sitio y nuestro territorio es este, y es el que tenemos que defender. Por lo menos mientras esté este negocio, alguien va a tener donde venir. Así viva en cualquier parte de la ciudad. Pero si no hay nadie aquí, no está este negocio, no hay ningún vecino, ¿quién va a venir? ¿A qué? Bueno, Getsemaní siempre va a vivir por su gente. Es siempre. El getsemanícense, donde se ve, se conoce y se trata como familia, porque como te digo, todos aquí, todo el mundo tenía que ver con la vida de todo el mundo. O sea, aquí mi mamá se conoció con mi papá por vecinos. O sea, aquí es un universo que tú tenías aquí adentro. Getsemaní vive todavía, muerto no está porque su misma gente lo demuestra y lo divulga constantemente. Él no está muerto, todavía no, pero si nosotros nos ponemos las pilas y luchamos para no dejarlo morir, él sigue vivo por un rato largo y para siempre. En otras partes, creo que en Panamá o Italia, se ha conservado eso porque el gobierno ha comprado las casas y se las han entregado a la familia. Eso sigue siendo del gobierno. Se las ha entregado a la familia para que vivan, para que no se vayan los raizales del barrio. Y aquí pensaron hacer eso y no pudo. Como se hizo en el DF de México, como se hizo en Tasquín de Estambul, como se hizo en San Juan de Puerto Rico, como se hizo en Punta del Este de Uruguay, como se hizo en Lima, como se hizo en La Habana Vieja, porque Getsemaní y Cartagena hacíamos parte de ese plan de la UNESCO, de patrimonio. No sé qué sucedió y de pronto quedamos por fuera. A todos estos puntos que te he mencionado antes, los llegaron a favorecer con préstamos a largo plazo, sin intereses, indemnizando a sus habitantes, proporcionándoles dinero para que restauraran sus casas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que una vez que estuvo la UNESCO aquí, hace como 8 años o 10 años, no me acuerdo, la UNESCO iba a prestar plata para eso. Intervinieron los políticos y pusieron trabas. El señor, ¿qué se llama él? Bueno, él es muy activista, él tiene el Getsemaní Vivo, un negocio ahí, al lado de la iglesia, el Getsemaní Vivo. Y él ese día cogió la palabra allá en el centro de conversión y estaba hablando por micrófono, le dieron micrófono. Cuando el hombre se estaba refiriendo a ese tema, le apagaron el micrófono. Lo apagaron porque él estaba diciendo la verdad a la UNESCO. Le apagaron eso para que la UNESCO no se diera cuenta lo que iba a pasar con esa plata. Porque esa plata le iban a dar totalmente como regalada. La gente lo que iba a hacer es arreglar esto para que se vieran las casas bonitas. Nada más. Y no quisieron que le prestaran plata a la comunidad. Y si esa plata llegaba a uno que estaba viviendo alquilado, podía comprar ese predio. En ese tiempo no estaban tan caras las casas como hoy en día. La problemática es la falta de una unidad, la falta de una unión, que es el problema de los cartageneros que tenemos nosotros y hemos tenido, y es una característica muy cartagenera. No nos hemos acostumbrado a trabajar
mancomunadamente. Siempre hay distintos intereses y no solamente no trabajamos mancomunadamente, sino que tratamos siempre de meterle el palo a la rueda. Nuestras tradiciones y costumbres valen más que estas piedras y murallas. Esto se acaba y se reconstruye. Igual la madera que las piedras. Pero nosotros, si nos vamos de aquí, si desaparecemos, como comunidad se acaba todo. Desaparecemos como pueblo. Ya es una mezcla de una ciudad de Cartagena, pero sin identidad propia, sin características. Yo creo que es esta ocasión propicia para que replanteemos una idea que siempre me ha saltado. Es la creación de la casa de Getsemaní. Eso es necesario construirla. La casa de Getsemaní, yo le tengo un nombre. Casa de Getsemaní Pedro Romero y el salón principal Fortunato Escandón. Esa es la idea que tenemos, que se construya, que se crea la casa de Getsemaní para conservar toda una tradición que se ahoga, que se muere, que se acaba. Aquí se puede hacer un proceso de repoblamiento. Hay muchos que están muy interesados en que si se hace un proyecto de construcción de unos conjuntos residenciales como ese que está ahí en San Diego, la bóveda, parecido a ese, estarían dispuestos a comprar y a anexarse a ese proyecto. Muchos lo han manifestado. Y si hay muchos interesados, y no es como dicen muchos o prometen mucho, aquí no se le puede regalar nada a nadie, porque no se puede hacer. La propuesta de repoblamiento del barrio Getsemaní la hemos consignado en el Plan Especial de Manejo y Protección que deberían aprobar en el Ministerio para que eso fuera una realidad. Y si eso logramos que sea aprobado, el barrio Getsemaní podría tener la oportunidad de repoblar con un criterio nuevo que estamos estableciendo, y es con casas de interés patrimonial. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el patrimonio vivo de la ciudad lo tiene la gente. Barrio Getsemaní, que tuvo 3 iglesias, 4 iglesias, 5 teatros. Es decir, era un estado dentro del estado. Aquí el barrio Getsemaní era donde llegaban las embarcaciones a carenarse, los galeones, las goletas, todo eso es lo que venía de Jamaica, de Centroamérica, del Caribe, venía aquí a barrio Getsemaní. Por eso es que el ser getsemanicense es una distinción, es algo que le concede a la persona una distinción, una capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito con la destreza que le permite distinguirse entre todas las personas de la sociedad. Yo solicito con todo respeto y consideración un fuerte aplauso que retumbe desde la Plaza de la Trinidad hasta el Caribe. Ser getsemanicense es ser caribeño auténtico, es ser hombre de resistencia en todo sentido, amante de la buena música, sibarita si se quiere, ser histórico. Ser getsemanicense, ser cartagenero, es querer la historia del mismo barrio, su nacimiento, su desarrollo como epicentro de la independencia cartagenera y colombiana, y barrio de bravos leones, sincero de corazones y elegantes en el andar, beisbolistas, cantores, pregoneros, salseros. Barrio Getsemaní es una especie de cacerola donde se ha cocinado de todo, las sociedades, lo bueno, lo malo y lo feo.